Eclesiastés capítulo 9. ¿Estamos allí? Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, al que peca, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Aquí vemos esto que está hablando Salomón y está tratando de hacer una recomendación de acuerdo a lo que viene escribiendo en su libro. Él dice que ha dado su corazón a todas estas cosas. Todas estas cosas entendemos lo que él viene escribiendo desde el mismo capítulo 1, pues, que él introduce su mensaje hablando de que todo es vanidad, que todo lo que uno hace, todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. No nos deja algo, pues, a nosotros gratificante, sino que a la final siempre estamos afligidos en el espíritu. Entonces, dice Salomón que entre todas estas cosas, nosotros debemos de ver que todas estas cosas le pasan a todas las personas, porque Dios lo puso así a la humanidad. Entonces, todas las personas van a vivir las mismas cosas, le van a pasar las mismas cosas, van a tener las mismas oportunidades, los mismos problemas, las mismas situaciones, pero no es el que es más rápido, no es el que es más veloz, no es el que es más inteligente, no es el que tiene más conocimiento, no es el que tiene más posesiones. O sea, no es alguien que va a lograr con crecer las cosas, sino que Dios puso los tiempos y le van a suceder a todos. Y el que va a correr bien es porque Dios así lo quiere. El que va a lograr las cosas es porque Dios así lo quiere. Y es una cuestión buena porque nos está diciendo Salomón que entonces ya nuestras obras son aceptables delante de Dios. Entonces vayamos y vivamos la vida. Disfrutemos las cosas, hagamos lo que tengamos a la mano para hacer, pero ojo,
todo lo hacemos, dice Salomón acá, dice Salomón en el versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Esto habla de que tratemos de vivir una vida agradable a Dios. Vemos que ya 2 capítulos más arriba o 3 capítulos, ya dice Salomón que el, el final de la finalidad del discurso es que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Porque esta es la razón por la cual Dios nos creó, para que estemos sometidos a Él. Sí. Esto es una bendición porque Salomón nos está declarando que nosotros como personas, ya nuestras obras, aunque el Reina Valera traduce allí eso que dice en el capítulo 7, que ya nuestras obras son agradables porque tus obras ya son agradables a Dios. Esa palabra agradable en sí habla de que algo es aceptable también, que es aceptable, porque sabemos que si las obras del hombre fuesen agradables delante de Dios, o sea, Dios no necesitara de uno, necesitara estarlo corrigiendo a uno, porque todo le agradara de uno. Se está diciendo que ya son aceptables, porque Dios sabe que el hombre solo puede hacer eso, solo puede obrar así, solo puede andar así. No es que Dios va a pasar eso, pero te está diciendo Salomón, ya tus obras son aceptables a Dios. Pero este contento aceptable es en el sentido de que tú buscas de hacer la voluntad de Él. Tú buscas de agradarlo a Él. Tú buscas de vivir para Él, porque Él está diciendo más abajo que sean blancos siempre tus vestidos. O sea, eso aceptable para Dios es lo que tú puedes hacer en realidad. Porque el problema de nosotros es que a veces no comprendemos que Dios continuamente mira nuestro corazón y no se pone Dios a estar revisando nuestras acciones. ¿Por qué Dios no revisa nuestras acciones? Porque nuestras acciones son aceptables. Pero Dios sí siempre está mirando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón es lo que nosotros, dice Salomón en el proverbio, que nuestro corazón es de donde emana la vida. O sea, el corazón es como una fuente donde allí nosotros colocamos nuestras intenciones y lo que queremos hacer, todas las cosas las vamos colocando nosotros en el corazón. Entonces, dice Salomón que lo guardemos porque ahí emana la vida de nuestro corazón. Y es lo que Dios continuamente está revisando en nosotros, nuestro corazón, para ver cómo vamos a actuar, para ver qué queremos hacer. Dios sabe que de repente Pablo, él no quería codiciar, pero codiciaba. ¿Sí? Eh, Hay que entender esto. O sea, Pablo no era juzgado por Dios porque él haya codiciado, sino era justificado por Dios porque él no quería codiciar. Por eso decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, Jesucristo clavó todos esos pecados en la carne para que nosotros fuésemos justificados en su justicia, en el Espíritu. Entonces, hables de esto. Dice que eso que nos justifica a nosotros, esa voluntad de nosotros querer hacer las cosas, esta voluntad son santificados todos. Entonces, cuando Dios nos pone a nosotros las situaciones y las cosas de la vida, como dice acá, a todos hay un tiempo. O sea, hay personas que Dios le pone un tiempo malo. Y ese tiempo malo se lo pone a Dios a 5 personas, pues. Dios le pone a 5 personas ese tiempo malo. Y uno puede decir en el tiempo malo, ay, me pasó todo esto, yo hice esto. Otro puede decir en ese mismo tiempo malo, ay, me pasó esto, no voy a mejorar esto. Otro puede decir en ese tiempo malo, ay, me pasó esto, no, ya lo he perdido todo. Otro puede decir en ese tiempo malo,
Dios pone todas las cosas, este tiempo malo pasará y Dios traerá uno bueno. Entonces, hay una diferencia. Hay una diferencia. El tiempo malo en todos fue malo. El mismo tiempo. La misma cosa, pues. Porque dice, tiempo, ocasión suceden a todos, ¿o no? Es la misma cosa, no hay cambio. Hay gente que dice, no, a este le pasó esto porque era muy malo. No. La Biblia dice que acontecen a todos. ¿O no? Sí. La diferencia fue la reacción de uno al tiempo y la reacción del otro. De repente este que reaccionó así y dijo, no, voy a mejorar esto y para cambiar ese tiempo. De repente lo mejoró y le fue mejor, cambió el tiempo. Pero tenemos que entender que eso no lo justifica, porque dice que no es de la carrera de los más sabios, de los más rápidos. No es de ellos, no es de ellos. O sea, porque él haya cambiado eso, no es que le esté ganando la carrera. Aquel que dijo, Dios permitió esto, esto pasará y Dios traerá un mejor tiempo, eso es fe. Es el que está emblanqueciendo su vestido. Porque sabemos que la Biblia nos dice en el libro Apocalipsis que los vestidos blancos son las acciones justas de los santos, o de los justos, o de los que buscan a Dios. X. Ese es el vestido blanco resplandeciente. Nuestras acciones justas, ¿o no? Entonces, ¿cuál fue la acción de él? Bueno, la acción de él no solamente lo pensó, él dijo, bueno, si esto pasó, Dios lo permitió. Recordemos que nosotros en nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca confesamos. O sea, al confesar, allí es donde está la obra. Cuando usted dice, cuando usted habla lo que está en su corazón, ¿cierto? De la boca salen los malos pensamientos, dijo Jesús. Qué tremendo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice Santiago que tratemos de domar la lengua, que la controlemos. ¿Por qué? Porque con la lengua podemos ofender o maldecir a los que Dios ha bendecido, a los que Dios hizo, pues, igual que nosotros. Sí. Es terrible cuando nosotros accionamos, pues, cualquier cosa que hay acá de una manera negativa. El mundo tal vez no lo ve así, pero eso es lo que está tratando de explicarnos Salomón. Salomón nos está diciendo, vive la vida, disfrútala, anda, come el pan, goza con la mujer que amas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es un ungüento? Vamos a buscar esa palabra en el original, pues. Es Eclesiastés 9, 8. Es la palabra shemen. ¿Qué es shemen? Grasa especialmente líquido, como del olivo a menudo perfumada, figurativamente riqueza, aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, olivas, olivo. Ya sabemos que unción, ungüento. Sabemos a qué se refiere el Señor, ¿verdad? Sabemos a qué se refiere el Señor. Y son cuestiones, mira, a veces Pablo está diciendo, mire, aprovechen bien el tiempo. Vamos a ir allá al libro de Efesios. Efesios 5, versículo 15. ¿Estamos allí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces a veces nosotros nos preguntamos por qué pasan algunas cosas a veces. Y precisamente porque no estamos haciendo lo que dice la palabra. Dice Salomón, anda y disfrute, ya tus obras son aceptables a Dios. Pero nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ungüento, sabemos que es que siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Tengamos llenura del Espíritu Santo. O sea, seamos gente que tenemos una comunión con el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que nosotros somos por medio de Él, por Él y para Él. Eso le dice Pablo en el libro de Colosenses, por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, si nosotros somos para Él, ¿de qué manera pensamos que somos para Él? ¿De qué manera? A veces leemos, oye, qué bonito Salomón, Dios lo usó, mire, y tenía sabiduría de Dios. Y Dios le dio riqueza como nadie. Sí, vemos a Salomón como un caso que Dios quiso muy específicamente hacer algo con él. Y son estos hombres de la Biblia. Mucha gente dice que ya estas cosas no se manifiestan, porque eso era nada más para ese tiempo, para hacer ese libro y para que todos creyeran. Pero ese mismo libro habla de que Dios gritaba, de que su mano no se cortaba, que Él era el mismo, que Él no cambiaba. Salomón, así como otros, Dios hizo cosas en su vida. O sea, Jesucristo hizo el mundo por Él, por medio de Él y para Él. Pero nada más los que están en el libro, o no incluye a nosotros. Nosotros somos que algo que salió de esto y ahora estamos fuera de estos márgenes. No, esta palabra se escribió para 1000 generaciones. Es impresionante lo que la Biblia dice. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Hay un Dios que creó todos los cielos para Él. Y nos da una vida y nos dice que la disfrutemos. ¿Por qué? Porque nuestras obras son aceptables delante de Él. Pero debemos vivir esta vida temiéndole a Él, buscando de agradarle a Él. ¿Sí? Hay una diferencia cuando entendemos realmente lo que Salomón nos está diciendo. Salomón nos dice que al hombre que Dios le agrada, Dios le da las cosas. Salomón tuvo una actitud y Dios le dijo en sueño y Dios hizo cosas con Salomón. Sabemos mucha gente que no cree siquiera que Dios hable. Y los que creemos que Dios hable, para muchos somos locos. O inventores, o mentirosos, o engañadores. X. Esa es la bendición de ser alguien de fe, que no nos importa lo que los demás piensen. Y esto hay que entenderlo, sí nos importa que la gente piense bien de nosotros. Pero no vivimos por lo que otros piensan de nosotros. Nosotros vivimos porque creemos en el Señor. Amén. Sí, Pablo dice que nadie me quitará esta mi gloria. O sea, nosotros no vivimos, no va a venir alguien a censurarme, porque mi confianza es en Jesús. Mi confianza es en el Señor. Y es esto, mira, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 10, Marcos 10. Mira esto, para que veamos esto. En el versículo 29 dice, respondió Jesús y dijo, Marcos 10, 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán últimos y los últimos primero. Mira esto lo que el Señor dice acá. Si alguno ha dejado ¿qué? Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí el evangelio. Yo dejé esto, me falta esto, me falta esto. ¿Será eso? Es esa actitud que nosotros somos gente que estamos llenos de Él. Y en cualquier momento, si es dejar a mamá, a papá, a los hijos, a la esposa, no nos va a retraer en nada hacerlo. Porque primero es Él. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Él. Estamos llenos de Él. Y cuando usted ve un carro, que el carro está fallando por algo, ese carro no está en su nivel óptimo. Cuando le corrigen la falla y lo llevan y el carro está andando perfectamente, está en su nivel óptimo. Nosotros como personas muchas veces no entendemos el por qué andamos, que no tenemos. Es eso que Salomón decía que a la final todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué eso? Porque falta eso. ¿Qué falta allí? ¿Qué falta? Bueno, al que Dios le agrada le da el don de disfrutar las cosas. Amén. Si usted disfruta, ojo, si usted disfruta, eso no le va a afligir, ¿o sí? No, porque lo disfruta. Es contrario a la aflicción en el espíritu. Entonces no le va a afligir, pero eso es un don de Dios. Ese es un don de Dios que Dios nos da. ¿Por qué? Porque lo agradamos. ¿De qué manera? Bueno, dejamos casa, dejamos cualquier cosa por Él. Sí. Esto es tremendo porque mira, esto mismo lo dice Mateo, en Mateo 19, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, 19, 28. Ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primero. Aquí es importante recordar, para no tratar de hacer como muchos eruditos, según lo que ellos dicen, pues han tratado de explicar las cosas de Dios y toman los textos, entonces dicen, no, no es lo mismo porque no entienden algo, porque no entienden algo. Aquí hay que entender que la escritura es inspirada por Dios. Cuando entendemos esto, aquí, este versículo de Mateo, lo vamos a unir con el de Marcos, ¿verdad? Y entendemos que el Señor acá inspiró de una manera diferente a Mateo. Y Mateo no dice como allá, sino que dice, de cierto os digo que en la regeneración, por eso es que no hay que uno estar tratando de hacer explicaciones que uno no sabe, sino en términos como ellos dicen de teología, sino entender que es inspirado, para saber que la regeneración es el mismo tiempo que está hablando allá Marcos. ¿Cuándo es la regeneración? Bueno, se entiende. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. ¿Cuándo comenzó la regeneración? Pablo dice a Tito que la regeneración es en el Espíritu Santo. Amén. La regeneración comenzó cuando Jesucristo se sentó en su trono y envió el Espíritu Santo a los creyentes. Amén. Sí, ahí comenzó la regeneración.
Fue después que Jesucristo ascendió al cielo. Se sentó en el trono, ¿verdad? Porque Esteban, que es el primer mártir, Esteban, cuando muere, dijo que vio al Señor Jesús y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Algo impresionante. Estaba Jesús en el trono ya. ¿Sí? En el tiempo de la regeneración comenzó allí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Entonces le está diciendo a ellos: ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Por eso entendemos que en ese mismo momento que Jesús se sentó en su trono, literal, su trono en el cielo, ellos también se sentaron en 12 tronos, pero no literales, figurativos, porque juzgaban era con la palabra de su boca a Israel. Entonces, es importante entender esto para entender cómo Jesús nos dice las cosas. O sea, que todo esto, cualquiera que haya dejado casas allí en ese tiempo, cualquiera que haya hecho esto en ese tiempo, recibirá ¿cuánto? 100 veces más. 100 veces más. Jesús bendice. Jesús abre puertas. Dios no hace las cosas para que las cosas se pierdan sin sentido. Dios creó todas las cosas para que el creyente las disfrutara y para que diera gracia, orara, estuviera siempre agradecido por esas cosas. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea, Dios no hizo las cosas para que se perdieran en el tiempo y no, todo esto lo hice, pero esto no tiene sentido. Ustedes miren al cielo porque allá está lo que tiene sentido. Dios nunca ha dicho eso. Dios sí nos dice que no pongamos las cosas en el corazón en estas cosas, porque estas cosas perecen. Es muy diferente. Las pongamos en el cielo porque lo que está allí permanece. Y eso va más que todo a nuestro corazón. Porque dice Pablo que hay cosas que tienen promesa de esta vida y de la vida que viene. Y esas cosas, bueno, él está diciendo que una es la piedad, esa devoción a Dios. Pero hay muchas más. Todas esas cosas, el gozo del Espíritu Santo, la fe, ya cuando estemos allá, ya no será. El amor permanece, dice Pablo. O sea, hay muchas cosas de las que Dios está hablando que son las que permanecen. Y esto no, pero no quiere decir que estas cosas se pierden, no. Dios las hizo para que nosotros las disfrutáramos. Es así. Dice Pedro, por ejemplo, dice Pedro en 1 de Pedro 3, dice, en el versículo 10 dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aparte de ser mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Es una cuestión, mira, Pedro está diciendo: el que quiera amar la vida y ver días buenos. Amén. O sea, nosotros queremos hacer cosas. Nosotros, claro que sí, porque Dios lo puso en nuestro corazón. Él nos creó. Y mira cómo a veces si nos ponemos a ver ahí y a meditar en las palabras, podemos ver cómo Dios juega con su creación. Y juega no en el sentido de jugar con un carrito, sino cómo Dios tiene interacción con su creación. Y dice que sus ojos están mirando a los justos. Y Él se opone a los que hacen el mal. Entonces, acá debe estar en nosotros siempre esa actitud de querer tener el vestido blanco. ¿Por qué blanco? Porque, mira, es tan sencillo uno ver, mira, uno lo ve en la ropa oscura, tú caes cualquier cosa y no es fácil percibir que hay algo allí. ¿Se ve? Alejandro puede tener ese mono negro allí y de repente tiene un mes que no lo ha lavado. Y lo meten en el agua y le echan jabón y el agua queda negra. Entonces, no es que se destiñó, sino el sucio que está allí que no se puede ver. Pero en una franela blanca, no.
No. Yo días atrás veía a una persona que tenía una franela de esas de Magallanes con rayas y la veía y oye, la franela se veía que estaba curtida, pero curtida de descurtida. Pero yo me imaginé, bueno, no es que el señor sea cochino, sino que como es magallanero y tiene esa franela de años, no va a botar su franela porque así son los fanáticos, pues. Y su franela la lava y la lava y la lava y se la pone. Pero nota que eso se va marcando allí, va quedando y se va mostrando. Por eso el vestido, las acciones nuestras son como blanco resplandeciente, porque habla de un blanco bien blanco. Un blanco bien blanco, porque cualquier cosa que le caiga a eso, se va a ver, se va a ver. Por eso habla de que nosotros vamos a la luz para que se vea que nuestras acciones son hechas en Dios, porque me paro en la luz y lo que no se veía se va a ver, se va a ver. Pero si me paro en la oscuridad, no se va a ver todo, porque está oscuro. Entonces, es esto. Nosotros tenemos que estar siempre delante del Señor buscando de que las cosas se vayan limpiando, sanando, mejorando, porque de esto se trata. Dios ve desde el cielo y está viendo quién le teme, quién quiere agradarlo. Y, y el hombre es como el ave que cae enlazada, o como los peces que caen en la red. Eso dice Salomón. Y créale a Salomón porque Dios le dio sabiduría como a nadie. Así somos nosotros. O sea, que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. A veces nos cuesta entender esto, no, porque no, Dios no le atribuyas mal. Pero ¿por qué tú piensas que eso es mal de Dios? ¿Por qué tú piensas que lo que estoy diciendo es que Dios es malo? No. Si pensamos así es porque no estamos entendiendo. Porque todo el asunto es de Dios. Y Él hace lo que quiere. Eso lo dijo Nabucodonosor. Él mira sobre todos los hombres. Y al que quiere humillar, lo humilla. Al que quiere levantar, lo levanta. Hace lo que quiere aquí y allá, en el ejército de los cielos. Ese es Dios. El problema es que tú, cuando escuchas esto, lo veas en un sentido negativo. El problema lo tienes tú, no lo que la palabra está diciendo. Porque cuando nosotros venimos al Señor, la palabra misma nos está diciendo en el libro de Romanos 12 que nosotros debemos de transformar nuestra manera de pensar para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que con esta mente tú no puedes juzgar las cosas de la palabra. Hay gente que son reacios a ser transformados, a que la palabra lo limpie y quieren leer la Biblia. No pueden entender lo que Dios dice. Entonces cuando alguien se para, como decía cierto pastor que una vez lo escuché predicando, que cuando un espiritual se paraba, todos los canales lo iban a odiar, porque no podían resistir al espiritual. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El hijo de la carne perseguía al hijo de la promesa, porque el de la promesa es espiritual. Y el de la carne, bueno, es carnal. Siempre va a ser así. Moisés hablaba y ellos querían matar a Moisés. ¿Por qué? Porque las palabras no eran de Moisés, sino de Dios. Y es esto. Sí, nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. La Escritura dice que Dios es bueno. La Escritura dice que nosotros, y entiéndanlo, somos malos. ¿Cómo nosotros podemos hablar lo bueno? Bueno, Pablo lo dice. Jesús dice, siendo malo no puedes hablar lo bueno. Pero Pablo dice que nosotros podemos hablar lo bueno, sí, porque nuestra competencia no proviene de Dios. Aleluya. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes, ¿con qué? ¿Con lo que ustedes piensan? No, con salmos, con himnos, cantos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Y a veces nos cuesta entender porque algunas cosas no.
Porque nos olvidamos de lo que la palabra nos dice. Y si queremos nosotros tener vestidos blancos, la Escritura dice que el jabón de lavadores es Jesús, es la palabra. La Escritura nos dice que el que nos limpia es Jesús, la palabra. El que nos sana es Jesús, la palabra. Y son cuestiones, tenemos eso allí, pero, y aquí es donde Dios mira y ve. Aquí es donde Dios les da a algunos, les da a otros. Aquí es donde podemos entender por qué Dios a unos los procesa para la postre bendecirlos, para la postre darles el final que esperan. Lo entendemos, porque eso hace Dios una y otra vez. Hizo el mundo para el creyente. Él quiere que el creyente disfrute el mundo, no disfrute como lo que es el mundo. ¿Qué es el mundo? Desde que Adán pecó, el mundo es algo pasajero. La vida terrenal es algo pasajero. Tenemos que vivir confiados, dice Pablo. Tenemos que vivir confiados. Nosotros tenemos que tener conocimiento de que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero en ese mientras estemos en este cuerpo, le vamos a ser agradables. Agradables. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, porque entendemos la realidad. El que está por allí no sale y no sabe cuál es la realidad. Que hay un Dios viendo el mundo, revisando con sus ojos para ver si hay alguno que le tema, alguno que haga su voluntad. Ese es el Dios de los cielos. Eso lo dice la palabra. Busqué y no hallé a ninguno. Que busque hoy y nos consiga a nosotros, queriendo hacer lo bueno, queriendo agradarlo. Nosotros vemos a Noé y pensamos que Dios se agradó de él, y ciertamente alguien hace una película y pone a Noé como alguien que no hace absolutamente nada malo, ni un pensamiento pecaminoso. Pero resulta que la Biblia no habla así de Noé. Incluso cuando Noé entró en la nueva tierra, se rascó, andaba desnudo por allí, después terminó maldiciendo al hijo menor, ¿cierto? Cuando Dios no se atrevió a maldecir al hombre. Noé lo hizo. Maldijo a su hijo. Dios dijo, maldita sea la tierra. Qué tremendo. Y son cuestiones. No estoy hablando de Noé. Noé fue alguien espectacular, un hombre de Dios, y Dios nos los deja así como un hombre de Dios. Pero nosotros debemos entender todas esas cosas que Dios nos pone allí para que veamos quiénes somos nosotros. Así era Noé también delante de él. Sus obras eran aceptables para Dios, igual que las nuestras. Igual, para Noé, para nosotros. Pero Noé se incentivó hacia Dios. Y hay una diferencia. Tú puedes estar en tu casa y agarrar y a veces orar y agarrar y a veces leer la palabra, pero cuando vas a hacer todas tus cosas, no tienes en cuenta a Dios. Esa Biblia, esos momentos de oración no te sirven para nada. Puede estar otro que no va a orar, no agarra la Biblia, pero todo lo que va a hacer lo pone en su sola voluntad y sabe que no puede hacer nada si él no quiere. Como dijo Jesús, créelo, aquel publicano descendió justificado antes que este. ¿Quién era eso? No, que oraba con él mismo. Porque es obvio, Dios no va a escuchar a alguien que se sale de lo que él quiere. ¿Y qué él quiere? Que se le busque en verdad, que se le reconozca como Dios
Y aquí está el meollo del asunto. Él es Dios. Nosotros a veces vemos, porque nos paramos, y como no lo vemos, porque andamos en el día y no lo escuchamos, que Dios no está. No. Dios es parte de todo, porque todo es en Él. Todo es de Él. Todo es por Él. Ahí está Dios. Y este es el detalle. Por eso Pablo dice a los romanos que ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios. ¿Usted lo tiene en cuenta? Siempre trata de tener ese ungüento en su cabeza. Trata de que sus vestidos sean blancos. Porque Dios nos da la vida, ¿sí? Veamos a Isaac y veamos a Jacob. Uy, no, Isaac era más bueno que Jacob. Yo no pienso que haya sido más bueno que Jacob. Bueno, Jacob sí tomó una decisión, sí, es verdad. Pero las acciones de Isaac y las de Jacob eran igual de aceptables para Dios. Pero mira que Isaac no pasó lo que pasó Jacob. Si vemos algo acá diferente, ¿cierto? Porque sobre Isaac vino el tiempo malo, sí, igual sobre Jacob. Pero Jacob pasó otras cosas, vivió otras cosas, pasó por otras circunstancias. Dios nos muestra en Jacob cosas que nosotros tenemos que aprender. Mira que Jacob engañó a Esaú y después llegó Labán y engañó a Jacob. Qué tremendo, ¿no? Lo mismito que él hizo se lo hicieron por allá. Y son cuestiones, porque Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando algo. Dios nos está diciendo que Él obra en medio de nosotros. Mira lo que Jesús nos enseñó. Así como quieres que hagan contigo, haz con los demás. A veces vemos y no hacemos cosas y después, ¿por qué a mí? Oye, Señor, otro, y a mí no me pasa eso, bueno. Pero es que tú no lo quieres hacer con nadie. ¿Se ve? Porque el Dios de los cielos está viendo esto y está respondiendo con otra cosa. Porque la pregunta es, ¿te va a salir de suerte? ¿La vas a pegar al hacerlo? ¿La multipliques y la haces? Porque es algo que es así. No. A la tú procurar de hacer esas cosas, Dios va a poner en tu favor estas cosas. Porque mira lo que está enseñando Salomón, que Dios le da el trabajo al impío de recoger y a amontonar, a ahorrar, para él dárselo al que lo agrada. O sea, hay un Dios que está trabajando y reuniendo real, y el otro está agradándolo y de repente no tiene las mismas capacidades de mercadeo, de lo que sea, como aquel. Entonces, ay, Dios lo deja que está trabajando, entonces él piensa que esa es su seguridad, como aquel decía, tengo muchos bienes, pero hay un Dios que eso mismo lo agarra y lo mueve para acá y lo pone para allá. Yo no sé si usted ve, pero yo veo lo que se está diciendo. Dios es extraordinario, interactúa con su creación y nosotros tenemos que entenderlo. No es que nosotros hagamos algo, no, nadie estará firme por sus propias fuerzas, o sea, nadie estará en pie, nadie podrá pararse por sus propias fuerzas. Tremendo, ¿no? Porque nosotros nos paramos por nuestras propias fuerzas, ¿o no? Usted va, Dios le dio unos pies y ciertamente usted se para por la fuerza que usted tiene. Si usted tiene salud, se para, hace las cosas porque puede. Pero en la vida no vas a poder vivir las cosas porque puedes. Esto está diciendo Salomón. Yo entendí que la carrera no es de los veloces, que el conocimiento no es de los que son muy sabios. Y esto nosotros tenemos que verlo, porque Dios es el que da el conocimiento, Dios es el que da la sabiduría. Dice Pedro, nuestro hermano
Pablo nos escribe con la sabiduría que Dios le dio. Sí, a veces algunos entienden la gracia, que bueno, que Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada. No, Dios nos enseña que Él interactúa con nosotros. Y esta es la bendición. Veamos a Gedeón, solo asustado, con el Señor destrozaba. Veamos a Sansón, solo no podía, con el Señor derribó todo el estadio. Porque hay una diferencia que se hace ciertamente. No es que se hizo, se hace. Se hizo antes y se hace hoy también. Dios interactúa con nosotros. Y eso es lo que la Biblia dice, que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, Dios no quiere que alguien venga y diga, yo lo hice. No, porque es su obra. Tú no lo hiciste. Dice Pablo, antes la gracia conmigo, porque entendía. Entonces no es que era aquel era malo y Pablo era bueno. No, que Pablo reconocía. Es lo que nos hace diferente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Algunos tratan de guardar los mandamientos, pero no temen a Dios. Y no entienden que hay que temerlo a Él para poder guardar sus mandamientos. Porque el que guarda los mandamientos transgrede en cualquiera. Vean al joven rico. Todo esto lo guardo de pequeño, pero cuando Jesús les dijo, el primero se fue. Y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Quebrantó el primero de un solo tiro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma. Y ahí el Dios de los cielos te está diciendo, anda, véndelo todo y ven y sígueme. Uy, qué cosa tan tremenda. El que lo creó todo, ven y sígueme. ¿Ah? ¿Cómo irse para otro lado? No hay forma de irse para otro lado. Pero él se fue para otro lado. Ciertamente, porque nadie puede guardar los mandamientos por sí solo. Él necesitaba a Jesús. Amén. Necesitaba a Jesús. Y es un figurativo tan tremendo que Dios hace. O sea, el que me reciba a mí, nosotros lo recibimos a Él. Haré morada en ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bendición esto. Pero hay gente todavía, aún en las iglesias, que quieren hacer las cosas ellos, quieren andar ellos solos. No. Nosotros tenemos que andar con el Señor. Y ese con hay que entenderlo. No es que yo voy a la iglesia, estoy con el Señor, no. Algunos tratan de hacer explicaciones porque en realidad no están con el Señor. A mí me gusta como Marino dice en su canción, yo siempre estoy con Jesús. O sea, no me importa como si me quieren o no, porque yo ando con Jesús. Qué bendición. Andar con Jesús en realmente es una bendición. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Es una bendición. Porque Jesús siempre nos está hablando y nos pasa algo y eso nos dice esto y lo otro y lo otro. Y es una comunión constante. Porque de eso se trata la creación. De esto se trata. Esto no es algo que una iglesia se debería tratar de explicar, pero algunas veces hay que explicarlo. Qué cosa tan loca, si la iglesia es el cuerpo de Cristo. En lo que se dijese eso, todo el mundo, amén, 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 amén. Porque el Señor está con todos. Así debería ser. Pero muchos dicen, hermano, ¿cómo es esto? No entiendo. ¿Cómo sé yo si Dios está conmigo? Ya usted sabe que se está súper raspado. Yo cuando llegué a la iglesia empecé a escuchar de Dios. Empecé a sentir cosas que dirían por allí en esos programas paranormales. ¿Se ve? Empecé a sentir cosas que estaban al lado de lo que es normal, ¿cierto? Sobrenaturales, ¿verdad? Claro que sí. Porque Dios es sobrenatural, sí. Y empecé a sentir esas cosas.
Y ahorita estoy predicando y siento algo sobrenatural, algo que se cierne sobre mi ambiente. Y mire, mi piel empieza a sentir eso fuerte, porque Dios está conmigo. Qué bendición esto. De eso se trata. Por eso si tú estás con Él, quieres agradarle. ¿Se ve? No puedes tú persistir en lo malo. Dice Juan, el que está con Dios no practica el pecado. Tú no puedes practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Tú no puedes pecar, no puedes practicar. Tú no dirás, ay, pero yo pequé y no soy de Dios. No, practicar es, ¿verdad? Hacer algo constantemente. Esto habla de que cuando rápidamente, entonces como Dios está contigo, obviamente la palabra lo dice, el Espíritu Santo te va a convencer que no estuvo bien, porque te va a convencer de pecado. Te va a convencer de que hay un juicio por eso, de que Dios es justo. El Espíritu Santo te va a convencer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Si no, es porque Dios no está contigo. Y cuando Dios no está con uno, no es la acción de que alguien no está, porque Dios no puede no estar. Dios está. Dios es. Habla de nuestra insensibilidad, de nuestra ignorancia, de que algo está. El necio dice en su corazón no hay Dios, porque según el Señor, lo más estúpido, es decir, no hay Dios. Eso es lo más torpe que una persona puede decir. No hay Dios. Mejor decir torpe porque estúpido parece ofensivo para algunas personas, pero simplemente estúpido habla de eso. Entonces requiere que nos arrepintamos, de que cambiemos la actitud, de que reconsideremos el asunto, porque Él está. Él está. Entonces dice Pedro, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. Su boca no habla engaño. Y es tan tremendo. Mira, nosotros tenemos que ser tan cuidadosos con lo que hablamos. Porque a Dios no le gusta que nosotros hablemos cosas que no están bien. A Dios le gusta que nosotros hablemos correctamente. Nota que la Escritura nos dice que Job, a pesar de todo lo que le pasó, no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a ir allá para leerlo. En Job, capítulo 1, versículo 22. Leo en el nombre de Jesús. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿En todo qué? Sabemos lo que le pasó al comienzo, ¿verdad? Los negocios, por decirlo así. Todos sus hijos los mataron. Todos los que le servían los mataron. Y no llegó Job y dijo, ay, ¿por qué me pasó esto? Que algo pasó, que... Y empezó Job a maldecir o a echarle la culpa. No. Dice que Job en todo eso dijo, desnudo salí, desnudo volveré. O sea, supo hablar. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, con las palabras que decimos. Porque hay palabras que a Dios no le gustan. Son palabras que atribuyen nuestro pensamiento con referencia a la situación, que Dios fue injusto, que, que Dios no le importa nada. Mira que lo que dice Malaquías, que unos dicen en vano es servir a Dios, y Dios escuchó, y se escribió un libro. ¿Por qué? ¿Por qué unos decían en vano es servir a Dios? ¿Por qué algunos decían eso? Porque le pasaban cosas. Le pasaban cosas.
Y Dios escuchó. Y uno tiene que tener cuidado porque Dios escucha. Dios escucha. Tú no puedes llegar y decir cualquier cosa y Dios escucha. Yo a veces, mira, y de repente he utilizado ya me siento reprendido de una vez. Porque Dios está conmigo, el Espíritu rápidamente. Si yo me enojo más de cierto tiempo, el Espíritu Santo se empieza a poner triste y uno lo siente. ¿Cuántos han sentido alguna vez que el Espíritu Santo se ponga triste en ellos? ¿Cómo se siente eso? Feo es la palabra. Dolor interno también, pero feo, se siente feo. Se siente feo, algo feo. Porque el Espíritu Santo no le gustó algo. Pero no es como nosotros. Como somos de nosotros, esto no se puede producir, hay que entenderlo, en un no creyente. El Espíritu Santo dice que va a pagar con ira a los desobedientes. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen al Evangelio. Pero Dios con nosotros, Dios no se enoja con nosotros. Dios se entristece de nosotros. Hay una diferencia, sí la hay. Porque Dios no va a enviar ira sobre nosotros, porque Jesús pagó la ira de Dios. Él llevó toda esa ira sobre él. Y Dios no es injusto. Porque nosotros no somos de la ley, nosotros somos de Jesús. Qué bendición ser de Jesús. Sí, es una bendición gloriosa. Es así. Porque los que están bajo la ley tienen que vivir por esa ley. Yo no quiero, yo estoy bajo Jesús. Su nombre lo invoqué sobre mi vida. Yo estoy bajo Jesús. Hay una diferencia. Dios con nosotros no se enoja, Él se entristece. Eso nada más puede pasar en el creyente. Y Él se entristece y como lo dije, eso se siente muy feo. Pero como Dios está con nosotros, eso pasa. ¿Se ve? Eso pasa en nosotros. Porque Él está con nosotros. ¿Sí? Son cuestiones que uno, como creyente, uno no puede. Pablo dice que no seamos como aquellos que perdieron toda sensibilidad. Nosotros tenemos que ser sensibles a Dios. Sensibles. Porque el hombre es tan soberbio que el hombre puede y no me importa, y no me importa a Dios, pero hermano, Dios, no me importa. ¿Cómo alguien puede obrar así? Porque el hombre es soberbio. Por eso es que dice que los que vivan según la carne perecerán. O sea, no pueden vivir de ninguna manera. No pueden. Porque Dios en la carne crucificó todo para que vivamos a su justicia ahora. Para que seamos nuevas criaturas y esas cosas puedan pasar. Si usted vive, va a morir porque ya todo eso está condenado. Sí, tenemos que cambiar la actitud y saber que Dios no está con nosotros cuando venimos a la iglesia, no. Dios está con todo, con toda la humanidad. Dios mira a diario. Tenemos que buscar nosotros que cada acción, cada cosa que hagamos, yo no puedo, no leí la Biblia y esto, no, alégrate, gózate, busca la manera, ¿de qué te sirve? Dice Salomón, el más sabio, el mucho estudio produce fatiga en la carne, y es obvio. Es obvio, ¿por qué? Porque tú no vas a leer la Biblia
porque sientes el compromiso de que tienes que hacerlo. No, la Biblia es para nosotros un medio de relación con Dios. Para conocerlo, si usted no conoce, tiene que conocer la Biblia. Tiene que conocer la Biblia. Pero es un medio de relación. Gloria a Dios. Si tú puedes leer la Biblia desde las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde y todavía te provoca seguir leyéndolo, síguela leyendo. Síguela leyendo. Pero entre todas estas cosas, no te estoy enseñando que no leas la Biblia. Aquí enseñamos a leer la Biblia. Porque ¿cómo ser cristiano si no leemos la Biblia? Es imposible. Imposible. Yo desde que estoy hablando estoy citando la Biblia. Porque leo la Biblia. Pero lo que te estoy enseñando es que, mira, hay gente que no le gusta. Yo por lo menos cuando estudié por lo menos la secundaria, la novelita esa 100 años de soledad, ¿era que se llamaba? Siempre la mandaba a leer. Yo no quería leer ni 100 segundos solo. Mucho menos 100 años de soledad. No quería leer ni 100 segunditos solo, que no son ni 2 minutos. Para nada. Y veía ese poco el ¿para qué voy a leer yo ese? ¿Para qué? Hay gente que no le gusta leer. Hay gente que le gusta leer. Les gusta leer. Y hay gente que les gusta la lectura. Sí. Sí, y entre todas estas cosas, hay personas que les gusta esto, lo otro, lo otro. Ciertamente el creyente tiene que desarrollar la lectura para poder conocer a Dios más íntimamente y conocer las profundidades de Dios y escudriñar, profundizar como la palabra lo manda. Pero cuando tú haces esas cosas como compromiso, porque tengo que hacer, es como cuando la mujer le gusta ataviarse y su manera de ataviarse no es muy casta, pero ya le gusta. Espero que se entienda lo que voy a decir. Sí. La escritura dice que la mujer sea casta, esto y todo lo demás. Claro, ellas leen ese versículo, leen rápido, y la mujer sea casta, no. Y se para aquí, empieza a leer suave otra vez. Porque realmente aquellos no quieren prestarle mucha atención porque no quieren cambiar algunas cosas. Entonces, la palabra le dice esto. Entonces, la mujer no quiere cambiar eso, pero cuando llega un pastor y lo predica y lo señala y la corrige y le dice, hermana, mire, la palabra dice que usted debe ser casta, como usted viene con esa franela transparente y se le ven allí los senos. ¿Ah? O tiene esa falda que cuando se sienta se le ve todo, hasta un tatuaje que tienen ahí. Claro, no juzguemos eso, porque a lo mejor lo hizo cuando no conocía a Cristo. Hay algunas que lo hacen cuando conocen a Cristo. X. Entonces, llegan algunas y empiezan a hacer esas cosas obligadas, porque para que el pastor no me vea. Y allí es donde está el problema. Porque si usted lee, porque usted siente un compromiso de leer, el Espíritu Santo no se mueve en la vida de las personas que no entregan su voluntad. Nuestra voluntad es lo que queremos hacer. Esa es nuestra voluntad. Entonces, si usted, usted usa, hay mujeres que usted la ve y usan falda y no le importan. Hay otras que usan falda y arreglan su faldita y tratan de ponerse falditas castas. Hay algunas que usan falda, claro, por aquí, que es la ideal, ¿verdad? Que cuando se sientan, no hay nada que no se vea, porque no puede decir, se ve todo, no hay nada que no se vea. Entonces, son cuestiones, porque en realidad su vestido no lo quieren emblanquecer. Mi pregunta es, ¿Dios no ve eso?
¿Por qué entender esto? Porque no ve el hombre, ve Dios, no el hombre. David decía, contra ti, solo contra ti es pecado. O sea, porque él veía, era a Dios. Quería agradar, era a Dios. Porque a mí no me importa lo que otros digan. No es que no me importe, sí, sí importa que otros vean a uno bien o mal, sí importa. Pero cuando digo que no me importa es porque sobre eso está Dios y siempre sea agradable a Dios y otro no le guste, yo digo, no me interesa que no te guste, lo hago para Él. Hay una diferencia, sí la hay. Y eso es lo que nos hace diferentes delante de Dios. Hay gente que reciben el salpique de las bendiciones porque están rodeadas con gente que Dios bendice y va a bendecir. Pero hay gente que Dios nunca va a bendecir. ¿Por qué? Porque hay gente que no tienen en su corazón a Dios como deberían de tenerlo. No están conscientes de Dios como deberían estarlo. Están tratando más de obedecer mandamientos de hombres que saber que esto Dios lo manda. El creyente es diferente, porque un hombre le habla lo que Dios dice y el creyente, Dios dice eso, yo lo voy a hacer, porque Él lo dice. ¿Se ve? Porque el creyente, nosotros nos enamoramos de Dios. De Dios de quien nos enamoramos. A Dios es al que queremos agradar. A Dios es al que queremos obedecer. Por eso somos distintos. Por eso el espiritual juzga al natural y el natural no lo puede ver a Él. Dios nos deja mirar todas las cosas y a veces vemos a las personas y rápidamente entendemos porque Dios nos deja ver todas las cosas. Jesús enseñaba cosas impresionantes y se sentaba a enseñar a la gente. Pero cuando usted lee los evangelios, muy poca gente entendió a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que muy poca gente lo haya entendido. Es muy triste. Porque si buscamos un predicador mejor que Jesús, no lo hay. Ni lo habrá jamás. ¿Eh? El Señor, el Dios de todos los cielos, tuvo su ministerio terrenal. Nadie lo va a igualar. Cuando abría su boca, uy, la gracia se derramaba. Qué bendición. Pero muchos no lo entendieron. Qué triste. ¿Por qué no lo entendían? Porque en realidad no querían escucharlo. No se sentían atraídos por Él. Y esa es la pregunta. ¿Nos sentimos atraídos por Dios? A veces nos toca vivir cosas que no entendemos. Sí, pero eso no debe cambiar el hecho de quién es Él para nosotros. ¿O sí? No lo debe cambiar. Por eso es que cualquiera sea la situación, el creyente siempre se va a volver a agradarlo a Él. No por lo que reciba externamente ni por la respuesta de los demás. No, tú puedes obtener la respuesta de otra persona que sea. Pero si tú eres creyente, tú vas a decir, no me importa lo que yo responda. Cada uno dará cuenta por lo que responde. Yo seré sensible a Dios. Yo responderé a Él. Hay una diferencia en nosotros. Porque queremos tener ese ungüento. Queremos tener el vestido blanquito. Queremos agradarlo a Él. Queremos agradarlo. Queremos serle agradable en todo. Queremos caminar agradándole. Sí. El problema muchas veces es querer relacionar el querer serle agradable con ser alguien perfecto. Y por eso muchos caen, porque perfecto no eres. Serle agradable es que tú trates de serle agradable. Como cuando aquel le dice, no, mira, tú llega y tú vas a hacer todo lo que te dice. Y tú ves que hay gente que literalmente, Dios sabe cuando algo nos cuesta, porque Dios sabe que nosotros somos personas que, o somos creación de Él que tendemos a buscar lo malo, lo sabe, lo dijo, lo declaró. ¿Qué más para nosotros entender que eso es así? Pero Dios cuando ve que nosotros, Dios se agrada de eso. Dios se agrada de eso.
¿Cuántas cosas? Mira, Faraón, Dios no le quiso remitir el pecado y lo humilló. Pero a David, el profeta le dijo, tu pecado ha sido remitido. Dios no hace acepción de personas, sabemos que no era David especial. No hace acepción de personas. Que David era especial, sí, porque amaba a Dios. Y el amar a Dios nos hace especiales, claro que sí. Entonces algunos dirían, Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo porque Dios no hace acepción de personas. Pero a los que lo buscan, Él hace diferencia con ellos. También lo dice la palabra. O sea, porque Él no escoge arbitrariamente, pero el que se acerca a Él y lo busca, Dios lo recompensa. Dios lo galardona por haberlo buscado, por haberle entendido de que Él estaba allí. ¿Usted entiende de que Dios está allí? Dios quiere que disfrutemos la vida, sí. Dios quiere que la disfrutemos, que la vivamos, que tengamos las cosas, que logremos metas que nos tracemos. Pero metas que nos tracemos siempre de acuerdo a su voluntad. No lo que usted quiera. Dios no lo creó a usted para que usted viviese lo que usted quiera. Y eso usted tiene que entenderlo. Dios quiere que tú sueñes. Mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso dice la Biblia. Somos creación de Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y si un niño de un mes lo pudieran entrevistar y preguntarle cómo se siente él en su condición y cómo le va, cómo está, yo te aseguro que ese niño respondiera, uy, muy bien, quiero estar así, no quiero crecer, quiero ser siempre así. Si le pudieran hacer y él pudiera entender las cosas. Y así somos cuando tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros. Somos como niños que Él lleva, nos bendice, nos prospera, nos cuida, nos guarda, nos enseña los caminos, nos dirige en todos los sentidos. Entendemos quién es Dios. Porque el problema es cuando nosotros hacemos de la vida cristiana una religión y empezamos a pensar y después no lo creemos. Que Dios se agrade de nosotros porque nosotros hemos estado en la iglesia y no hemos dejado de estar en la iglesia. Y bueno, ahí estamos leyendo la Biblia cuando podemos. Entonces, hacemos de esas cosas algo que nos hace acreedor a Dios, pues. Y, ¿cuándo hemos pensado que eso no es una religiosidad como la que hacían los fariseos? Es lo mismo. Pero cuando usted se convirtió y cada día usted va conociendo a Dios y prosiguió en conocer a Dios y cada día lo conoce un poco más y va teniendo el conocimiento y va viendo cada vez a Dios más claramente en su vida, realmente ahí lo que dice la palabra, que Dios se relaciona con las personas, que usted está delante de Dios y sus obras están delante de Dios. Porque es realmente lo que nos enseña la palabra. Dios creó el mundo para Él. ¿Quieres vivirlo? Trata de agradarlo a Él. ¿Quieres, después que partas de aquí, ir a Él? Trata de serle agradable. Es así. ¿Por qué es la oración? Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y qué oraron ellos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Y
Mira, Padre nuestro que está en los cielos. A veces entendemos los cielos, que está allá arriba, pero que está en los cielos, en el área celeste, en el área espiritual. Porque cuando oramos, Él escucha en los secretos. Amén. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nota que nada habla de que nosotros podemos hacer. Vea, observe la oración. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La tierra es nosotros. Danos hoy que nos dé el pan nuestro de cada día. No nos dejes caer en tentación, que Él no nos deje caer. Líbranos del mal, que Él nos libre. O sea, danos Él. No nos dejes caer Él. Líbranos Él. Y no entendemos eso. Y eso es lo que debemos de hablar con Él. Hay gente que no entiende esto. Santiago dijo, ustedes dicen iremos para allá y esto, y se jactan en su soberbia. Cuando más bien deberían decir, si Él quiere hago esto o aquello. Si Él lo permite, iré allá o allá. Es eso. Y Dios reprueba eso. Esas actitudes que muchos tienen. Hay algunos que aprenden de memoria, si Dios permite. Ah, es como eso que ya el amén es como un saludo. Ah, me voy, amén, amén, amén. Ah, o Dios te bendiga. Decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. Amén. Hay algunos que usted chatea con ellos y no sabe cómo terminarla de chatear, porque Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga a ti también. Amén, amén, Dios te bendiga. Amén, amén, tú también. Amén. Ahí duraría uno todo el día con esa persona, ¿cierto? Es así. Oye, nosotros tenemos que ser conscientes. ¿O no? ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Ah? Tenemos que ser conscientes. No seamos religiosos. Seamos como Dios quiere que seamos. Como Dios quiere que seamos. ¿Cómo Él quiere que seamos? Bueno, dice Salomón, anda, vive la vida, disfrútala. Qué tremendo lo que dice Salomón. Pero agrádalo a Él. ¿Se ve? ¿Quieres agradarlo? Voy para allá. Señor, quiero ir para allá. Pero si tú no quieres que yo vaya para allá, no voy para allá. Qué diferencia, ¿verdad? Dios ve eso. Dios ve eso. Dios ve cuando queremos algo. Él lo ve. Y como somos gente que lo agradamos, Él nos lo da en su tiempo. Tan sencillo como eso. Dios ve que queremos algo y otro está trabajando para que ese algo venga. Eso es lo que dice Dios, no yo. Esto no es que yo esté predicando para que tú te vuelvas a lo material. No. Pero te estoy hablando para que sepas que Dios no es solamente el Dios que vino para llevarte al cielo. No. Él vino y lo dijo en la predicación de Jesús. Yo vine para que tengan vida. Tengan presente. Y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Él. También nos dijo, en el mundo tendré aflicción. Él no está excluyendo los problemas, pero nos está preparando para soportar los problemas también. Él soportó esa cruz. Él en lo propio lo menospreció, triunfó
sobre esa cruz. Él. Y después le dijo a sus discípulos, bueno, no después, le dijo a sus discípulos en una ocasión, yo he vencido al mundo. Aleluya. Nosotros también debemos de vencerlo. Juan dice que nuestra fe es la que lo vence, sí. Porque nuestra fe es la confianza de que Él está con nosotros. Nuestra fe es Dios. Esa es nuestra fe. Y esa actitud de cada cosa. Algunos dicen, bueno, pero es que sí, yo se lo pongo a Dios, pero ¿cómo hago? Cuando usted continúa escuchando gente que dice eso, yo entiendo a alguien que pregunte eso porque se está recién convirtiendo. Pero entiendo a alguien que tiene 20 años, que tiene tanto tiempo al Señor y esté preguntando esas cosas. ¿Por qué no lo entiendo? Porque si tiene una relación con Dios, la unción misma le enseña todas las cosas. Dios nos enseña todo. Todos serán enseñados por Dios. Dios nos enseña todo. Dios se relaciona con nosotros y nos enseña todo. Algunas cosas yo las entendí así, Dios me las enseñó. A veces una palabra me habla el Señor en la intimidad y no la entiendo y después me la hace entender. Yo, quedo así. Porque Él está conmigo. Él está conmigo. Cuando a veces estoy orando y estoy hablándole yo a Él. Y después Él toma mis labios y empieza a hablar Él para hablarme a mí. A veces caigo en cuenta y me quedo asombrado de ver cómo mis labios están allí hablando, pero no por mi cuenta. Entonces es algo extraordinario. Saber que las cosas no las pones. Tú sabes cuando pones algo para decirlo. Lo sabes. Y si no lo sabes, revísate porque o estás loco o estás loco. Sí, nosotros sabemos lo que decimos, que lo ponemos en la mente primero. Y es un ejercicio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque cuando Dios nos habla, la primera percepción es esa. Lo que estamos diciendo, no lo estamos poniendo. Mire, es tan extraordinario cuando uno prueba en uno mismo de que sea Dios, porque uno empieza a probar esas cosas. Y es tremendo. Uno poder ver en uno cómo Dios habla. Entender que es Dios quien nos habla. Es una bendición esto. ¿Y por qué podemos obtener eso? Yo entiendo que es Él. Yo entiendo que es Él. ¿Por qué es tan fácil que nosotros nos confundamos? Sí. Pero David decía que nada Él sería avergonzado, porque Dios no iba a permitir que Él fuese avergonzado. Él no permite que nosotros seamos confundidos. Pero usted siendo creyente y Dios le habla, ¿puede estar un día confundido? Sí. Porque hay cosas que confunden, sí. Y Dios no nos permite que seamos confundidos, sí. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entienda usted esto, que en la ira y enojo Dios no obra. Está hablándole a cristianos. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. A cristianos. Porque en la ira y el enojo Dios no obra. Si usted mete ira y enojo, aunque Dios esté con usted, Dios no va a obrar en usted. Aunque Dios no permita que usted sea confundido, si usted mete incredulidad en el asunto, Dios va a dejar que usted sea confundido. Si no lo entiende, véalo en Jeremías. Dios le dijo, no temas delante de ellos para que yo no te avergüence delante de ellos. El temer que era falta de confianza en Él. Porque él iba a ir confiado porque Dios le dijo, yo estoy contigo para defenderte. Entonces son cosas. Entonces, como cristianos deberíamos entender. Y si está falto de sabiduría, dice Santiago, pídesela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero pídela con fe, no dudando nada. Ahí está ese detalle, ¿verdad? Somos creyentes, Él está. Si usted quiere agradarlo, confíe en Él. Póngale fe al asunto. Usted verá a Dios cada día más claramente. Yo no lo voy a llevar a usted a Dios. Dios lo hace todo. Así como hace que yo predique, hace que usted reciba. Él lo hace todo. Él interactúa con nosotros. Qué bendición esto. En Abraham Él lo llama y le dice, voy a hacer un pacto contigo.
Y cuando va a sellar el pacto, ciñó a Abraham en un sueño profundo y pasó entre las dos mitades. ¿Qué es esto que pasa entre las dos mitades? Que la parte de Abraham y la parte de él, o la parte de él, la iba a hacer él, y la de Abraham también. Gracias es esto, gracias. Qué bendición esto. Eso solo lo hace él. Es así, por nosotros. Él lo hace por nosotros, ¿o no? Por nosotros. Yo vine a buscar, qué bendición. Nos perdimos, pero Él vino a buscarnos. Lo que se me había perdido, no podíamos volver a Él. Él nos vino a buscar. Qué bendición esto. Es bueno ver la bondad de Dios y su amor para con nosotros, sí. Pero es bueno también ver su justicia, no para agradarlo solamente porque tememos de todo lo que viene por transgredir su justicia, sino para agradarlo haciendo su justicia, para agradarlo porque a Él le agrada que hagamos su justicia. Hay una diferencia cuando tú sirves a Dios solo por temor. Vivamos con temor siempre, sí, eso es una realidad, pero no lo sirvamos siempre por temor, sirvámoslos también por agradecimiento, porque somos agradecidos con Él, porque nos perdona, nos limpia, porque cuando nos vamos a desviar nos guarda, porque cuando estamos ya, aparece Él, por todas esas cosas que hace siempre. Cuando necesitamos, provee. Qué bendición que ser agradecido, ¿o no? Porque lo hace a diario. Entonces, cuando queramos hacer algo, sepamos que sirvamos al Señor. Entonces, no, eso te va a llevar a nunca hacer algo en detrimento de nadie, ni a pagar a alguien mal por mal, pues. O sea, te dio mal y tú le pagaste por mal. No, al contrario, págale con bien. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser como tu Padre, dice Jesús, que envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de haberla compartido hoy, gracias por los hermanos. Muchas gracias, Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.